El tema de la gran controversia forma un fundamento que puede ayudarnos a entender mejor el mensaje total de la Biblia, especialmente el plan de salvación. Aunque el tema es mucho más evidente en el Nuevo Testamento, también se encuentra en el Antiguo Testamento. Y tal vez en ninguna otra parte del Antiguo Testamento se nos da una visión más clara de Satanás y este conflicto, como pueden afectar poderosamente la vida aquí que en el libro de Job. Hoy analizaremos la realidad más amplia detrás de esta realidad inmediata, que es el foco principal de Job. Y aunque nuestras vidas e historias son diferentes de la de Job, tenemos una cosa en común. Como Job, todos estamos involucrados en esta controversia. Así que ve por tu Biblia y mantente en sintonía. La porción bíblica central para hoy se encuentra en Zacarías capítulo 3, versículo 2, y dice así. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? El libro de Job comienza con una nota relativamente positiva. Desde una perspectiva mundana, al menos, vemos a un hombre bendecido en todos los sentidos. ¿Qué tipo de vida vivió Job? ¿Cuáles fueron los aspectos positivos de su existencia? Veamos en Job, capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice así. Hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job, y era este un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, y cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos. Sí, Job, sin duda, amados, parece tenerlo todo aquí, incluyendo un carácter justo. La palabra traducida en Job 1:1 como perfecto viene de una palabra que puede significar completo o íntegro. La palabra para recto significa derecho, que puede dar la idea de caminar por un sendero recto. En resumen, el libro se abre con una escena casi edénica que representa a un hombre rico, fiel e íntegro que lo tiene todo. Sin embargo, él lo tiene todo en un mundo caído. Pero ¿qué nos revela la palabra de Dios acerca de la realidad del mundo caído en el cual habitaba Job? Versículos 5 y 6. Y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. O sea que es evidente que era un hombre piadoso, que se velaba por el bienestar espiritual de su familia. Y hay un párrafo muy hermoso que dice de este libro, en medio de las festividades de sus hijos e hijas, él temblaba ante el pensamiento de que sus hijos desagradaran a Dios. Y como fiel sacerdote de la familia, ofreció sacrificios por ellos individualmente. Él conocía el carácter ofensivo del pecado, y el pensar que sus hijos pudiesen olvidar las demandas divinas lo llevó a Dios para interceder en su nombre. Es evidente que a Job le iba bien, mejor no podía estar. Tan edénica como era su vida, un hombre exitoso, con una gran familia, un buen nombre y muchas posesiones, y aún así vivía en un planeta caído, sumido en pecado. Y por eso Job pronto experimentaría todos los peligros que la existencia nos ofrece.
Pregunto, ¿hay cosas buenas en tu vida ahora mismo? ¿Cómo puedes aprender a mantener siempre una actitud de agradecimiento por ellas? El libro de Job comienza en la tierra, en un lugar de paz y tranquilidad. Sin embargo, para el 6º verso del primer capítulo, el escenario cambia. Instantáneamente se traslada a un aspecto totalmente diferente de la realidad, uno que no es visto por los seres humanos a menos que sea a través de la revelación divina. Y curiosamente, este otro aspecto de la realidad, el cielo, no parece ser tan tranquilo y pacífico como están las cosas aquí en la tierra, por lo menos en la manera que se presenta por primera vez aquí. Aunque estudiaremos estos textos detenidamente más adelante en esta serie, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo contrasta con los sucesos que hemos estado viendo de Job en la tierra? Vamos al primer capítulo, versículos 6 al 12. Dice la Escritura: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Bueno, hay mucho que explorar en estos pocos versos. Revelan aspectos de nuestro universo que todos nuestros telescopios espaciales no detectan y que la ciencia humana ni siquiera ha comenzado a comprender. Lo más fascinante, sin embargo, es que también revelan un conflicto cósmico. No es una conversación calmada, pacífica, ni tranquila la que encontramos en este pasaje. Dios habla de Job para usar una idea humana, con un sentido de orgullo, como un padre orgulloso de su hijo. Y Satanás, por el contrario, se burla de lo que Dios dice de Job. Respondiendo Satanás, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Casi se escucha un sarcasmo burlón, un tono despectivo en lo que Satanás le dice a Dios. Pero veamos ahora el conflicto cósmico. Aunque el texto no dice explícitamente que esta confrontación sucedió en el cielo, es sin duda donde estaban. Y por lo tanto vemos aquí a este ser creado, un ángel de pie ante el Dios del cielo, desafiándolo frente a frente delante del resto de los hijos de Dios. Ahora, es difícil imaginar a alguien hablándole de esa manera a un líder terrenal, pero aquí tenemos a un ser creado hablándole al mismo Dios. ¿Cómo pudo pasar esto? Bueno, la respuesta se encuentra en un tema que aparece en varios lugares y de diferentes maneras a lo largo de la Biblia. Se llama la gran controversia y proporciona una plantilla de gran alcance para ayudarnos a entender no solo el libro de Job, sino toda la Biblia y su explicación de la triste historia del pecado y del sufrimiento aquí en la tierra. Y aún más importante, nos ayuda a entender mejor lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, con el fin de resolver el problema del pecado y del sufrimiento aquí en la tierra. Ahora, concentrémonos en el conflicto en la tierra. El libro de Job descorre el velo y nos revela una dimensión de la existencia que ni nuestros ojos, ni oídos, ni filosofías mundanas nos podrán mostrar. En todo caso, estos versículos nos deben demostrar lo limitados que son nuestros ojos y oídos y filosofías mundanales. Cuando se trata de entender el panorama completo, es prácticamente imposible comprender el cuadro completo. Y lo que muestran estos pocos versos también es un conflicto entre Dios
y otro ser, Satanás. Y aunque la controversia en el libro de Job se presenta por primera vez desde el cielo, se desplaza rápidamente a la tierra. Y a lo largo de la Biblia encontramos textos que señalan a este conflicto en el cual también estamos todos involucrados. Y en los siguientes textos podemos ver cómo se revela la realidad de un conflicto terrenal con poderes sobrenaturales malignos. Vamos al mismo comienzo, Génesis capítulo 3, versículos 1 al 4. Dice la Escritura: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Bueno, tenemos otro caso en Zacarías capítulo 3, versículo 2, que leímos parte al comienzo del programa. Y dice: y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? San Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y avanzamos en la primera carta de San Pedro capítulo 5, versículo 8, donde nos habla de esta batalla, de este conflicto. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y avanzamos un texto más, primera de San Juan, capítulo 3, 8. El que practica el pecado, dice, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y cerramos con Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y nos dice lo siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue lanzado, arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Estos textos son solo una pequeña muestra de los numerosos textos que apuntan, ya sea explícita o implícitamente, a un diablo literal, un ser sobrenatural con intenciones maliciosas. Aunque muchas personas ven a Satanás como un mito primitivo, con tan claro testimonio de la Biblia, no debemos caer en este engaño. Por eso debemos preguntarnos, ¿cuál es nuestra única protección? El libro de Job es como un microcosmo del gran conflicto. Las primeras escenas del libro de Job nos muestran algunos puntos cruciales. En primer lugar, como hemos dicho, nos revelan la realidad de otra dimensión más allá de lo que ahora podemos saber. Una dimensión celestial, con otros seres celestiales aparte de Dios. Pero en segundo lugar, también muestran cuán interconectada está nuestra vida terrenal aquí con el reino celestial. Y lo que sucede aquí en la tierra no está desconectado de los seres celestiales en este reino. Y en tercer lugar, revelan un conflicto moral en el cielo que está efectivamente conectado a lo que sucede aquí en la tierra. En resumen, los versículos que acabamos de leer y los que siguen son un pequeño retrato de la gran controversia en sí. Los versículos muestran que la gran controversia, aunque cósmica en escala, se manifiesta en la vida de un hombre, en Job. Y como veremos, los temas en juego nos afectan a todos. Pues el libro de Job muestra cómo Satanás confronta a Dios. Lo que nos muestra es la forma, lo que no muestra, mejor dicho, es la forma en que comenzó. Veamos cómo nos ayudan los siguientes versículos a obtener una cierta comprensión acerca de la controversia. Leeremos de Isaías, Ezequiel y Timoteo. Sígueme mientras leemos estos versículos. Isaías 14, 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones.
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 en adelante, vemos también otro cuadro, otra dimensión de este conflicto. Y dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y ahora vamos a otro texto más, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6, y nos dice: no un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Bueno, aquí vemos que también Elena de White, la profetisa para el pueblo de Dios para el último tiempo, habló de la ley de amor como el fundamento del gobierno de Dios. Señaló que debido a que Dios no quiere una obediencia forzada, Él otorga libre albedrío. Lo hace a todas sus criaturas. Sin embargo, como lo dice la siguiente cita, dice lo siguiente: hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Esto lo vemos en el libro Patriarcas y Profetas. ¿Sabes? El punto importante aquí es la ley del amor y la realidad del libre albedrío. La Biblia nos dice que Satanás se enalteció y enorgulleció por su propio esplendor y belleza. ¿Y por qué sucedió esto? Bueno, no lo sabemos. Debe ser parte de lo que 2 Tesalonicenses 2:7 llama el misterio de la iniquidad. Una conexión que tiene mucho sentido cuando entendemos cuán estrechamente ligada está la ley de Dios con el fundamento de su gobierno. El punto es que en el momento en que Satanás es presentado en el libro de Job, su caída ya pasó y la controversia que había causado ya estaba en marcha. Por eso pregunto, ¿qué connotación tiene este conflicto para ti y para mí? Es que en realidad cada uno de nosotros estamos involucrados en el mismo. Somos actores, espectáculo al universo. ¿Y cuáles son algunas decisiones importantes que estás enfrentando en este momento? ¿Y qué promesas bíblicas puedes reclamar para asegurarte de que hagas las decisiones correctas? Bueno, el libro de Job plantea muchas cuestiones importantes, pero muchos de estos temas quedan sin respuesta. Necesitamos el resto de la Biblia. Y aún así todavía vemos por espejo oscuramente. Por ejemplo, el libro de Job no dice nada acerca de cómo comenzó la rebelión de Satanás. Tampoco dice nada acerca de cómo Satanás es finalmente derrotado en la gran controversia. De hecho, a pesar de su papel fundamental en todo lo que resta del libro, después de aparecer solo 2 veces en Job, Satanás no aparece de nuevo. Él simplemente se desvanece a pesar de la destrucción que causó y que permanece. El resto del libro ni siquiera lo menciona. En cambio, casi todo lo que sigue en el libro es acerca de Dios, no de Satanás. Y eso tiene sentido, porque al final el libro de Job es acerca de Dios y quién es Él realmente. Sin embargo, la Biblia
no nos deja sin respuestas a la pregunta sobre la derrota de Satanás en la gran controversia. Y fundamental para esa derrota es la muerte de Jesús en la cruz. Veamos cómo nos ayudan los siguientes textos a explicar lo que Jesús hizo que dará lugar al final de la gran controversia. Leeré de Juan, Apocalipsis, Romanos y Hebreos. Comencemos con Juan 12, 31 y 32. Y dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 al 12. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Pero tenemos un versículo más en Romanos 3:26, y nos dice lo siguiente: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Otro texto que nos aclara mucho en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Sí, en la cruz Satanás fue totalmente expuesto al universo como lo que realmente era: un asesino. Los que conocieron a Jesús cuando reinaba en el cielo debieron haber quedado sorprendidos al verlo tan degradado por los secuaces de Satanás. Y este es el juicio de Satanás de que Jesús habló en Juan 12. Porque en la cruz, cuando el Salvador murió por los pecados de todo el mundo, solo entonces podía el cielo proclamar que la salvación había llegado. Fue en esos momentos que la promesa divina hecha antes de la fundación del mundo se convirtió en una realidad. Y al morir por nosotros, Cristo pudo ser justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Es decir, en la cruz, Jesús refutó las acusaciones del diablo de que Dios no podía defender su ley, ser justo, y aún así al mismo tiempo salvar a aquellos que han desobedecido, o sea, el justificador. Después del Calvario, la condenación de Satanás estaba asegurada. Hoy podemos regocijarnos por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, incluso en medio de las pruebas que enfrentamos en la gran controversia ahora. Jesús siempre saldrá victorioso y con Él los que le siguen. Pero el de Él no es un reino por la fuerza, es un reino guiado por el amor, que es el mayor poder del universo. Nicolás Maquiavelo, escritor florentino del siglo XVI, dijo que era mucho mejor ser un gobernante temido por sus súbditos que ser amado por ellos. Bueno, en contraste a eso, me viene a la mente lo que escribió Elena de White. Y ella dice lo siguiente: aun cuando quede resuelto que Satanás no podía permanecer por más tiempo en el cielo, la sabiduría infinita no lo destruyó. En vista de que solo un servicio de amor puede ser aceptable a Dios, la sumisión de sus criaturas debe proceder de una convicción de su justicia y benevolencia. Los habitantes del cielo y de los demás mundos, no estando preparados para comprender la naturaleza ni las consecuencias del pecado, no podrían haber reconocido la justicia y misericordia de Dios en la destrucción de Satanás. De haber sido aniquilado inmediatamente, aquellos habrían servido a Dios por miedo, más bien que por amor.
Una cita poderosa que nos explica y nos da más luz. ¿Por qué quiere Dios que le sirvamos por amor y no por miedo? Hoy en día, debido a la influencia de la alta crítica y del racionalismo modernista, muchos cristianos niegan la realidad de un diablo literal y de ángeles malos. Desde nuestra perspectiva como adventistas, es difícil imaginar cómo alguien puede entender la Biblia sin creer en la realidad del diablo y sus ángeles. La Biblia, de principio a fin, habla de seres espirituales que existen entre la humanidad y Dios, y cuyo comportamiento afecta significativamente la existencia humana, ya sea para bien o para mal. O sea, hay un conflicto real, pero se acerca a su fin, y esas son buenas nuevas. En visión profética, a Juan se le reveló, siendo ya un anciano confinado en una isla solitaria como prisionero, a un pueblo que finalmente salía victorioso. Y esto es lo que él escribe en Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Dios permita que esa sea nuestra experiencia. ¿No quisieras salir victorioso? Yo sé que sí. Haz de Jesús tu apoyo, tu guía. Acéptalo por fe. Tómalo de la mano. Él no te dejará. Acompáñame en oración. Padre de amor, nos revelas en forma clara este conflicto. Un conflicto cósmico, pero también hay un conflicto en cada corazón, en ese microcosmos que es cada ser humano. Te damos gracias porque en ese conflicto sabemos que por cada ángel caído hay por lo menos 2 ángeles leales a Dios. Y sabemos que las cosas han de terminar bien. Te agradecemos porque nos das la victoria en forma anticipada, y esa victoria fue prefigurada por el corderito que moría. Y fue en realidad el cumplimiento cuando Jesús muere en la cruz y sale victorioso de la tumba. Gracias por la victoria anticipada, gracias por guiarnos y gracias por sostenernos de la mano en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nuestro tiempo ha terminado en esta oportunidad y ha llegado un momento de despedirnos. Vamos a seguir estudiando más profundamente sobre el libro de Job y sobre este gran conflicto y cómo Dios ha hecho provisión y pronto Dios dará la victoria. Será hasta el próximo programa de esta serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal que trae mensajes que vienen del corazón de Dios a tu corazón. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.